Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de nuestro caso clínico. En esta oportunidad, hemos elegido el caso del cantante Chester Charles Bennington. Mi grupo está conformado por Natalie Dolorier, quien les habla Melanie Amudio, Kevin Palomino, Sergio Torrejón y Alessandra Valdivia. Les voy a hacer una breve presentación del caso. Sus nombres completos, como ya le mencioné, son Chester Charles Bennington. Fue un músico, cantante, compositor estadounidense, conocido por haber sido el vocalista principal de la banda Linkin Park. Él sufrió de abuso sexual por parte de un conocido mayor cuando él tenía 7 años. Este abuso fue hasta que tuvo los 13. Él tenía mucho miedo de pedir ayuda ya que su mayor temor era que las personas pensaran de que él era homosexual o tal vez de que él mentía. Tiempo después, pues sus padres se divorciaron cuando él tenía 11 años. Después del divorcio comenzó a abusar del consumo de marihuana, alcohol, cocaína y entre otras sustancias. Chester sufrió de bullying en la secundaria ya que él tenía una contextura muy delgada. Tiempo después, ya adulto y luego de varios intentos en la música, audicionó para ser el vocalista de un grupo, el cual, al ser aceptado con sus nuevos compañeros, formaría la nueva banda llamada Linkin Park. Es importante recalcar que Chester sufría de cuadros de depresión constantes, habiendo dejado la adicción a las sustancias por sus hijos, pero aún así tenía recaídas constantes, sin pedir ayuda por temor al prejuicio social. Hubieron dos acontecimientos súper importantes en la vida de Chester. Uno es que tenía un mejor amigo llamado Chris Cornell, quien fue quien lo ayudó para cuando él estaba empezando con el tema de la música en sus audiciones. Chris lo ayudó bastante. Fue ahí que empezaron una gran amistad. Lastimosamente, el 17 de mayo del 2017, su amigo fue encontrado muerto por causa de suicidio. Cuando fue el entierro de su mejor amigo, Chester no mencionó ninguna palabra al respecto, no dijo absolutamente nada y simplemente al momento del entierro solamente dejó una carta dentro del ataúd y no se supo más del caso. Justamente al tiempo después, él lanza su último disco llamado One More Light, pero fue bastante criticado por los fans y por muchísimas personas, ya que, su tipo de música estaba más enfocado al rock, pero su último disco, pues, se enfocaba más en el pop y no a muchas personas le gustó su último disco. Fue así que tuvo bastantes críticas, empezó a sentirse bastante irritado y ofuscado. Él tenía prácticamente mucho dolor, ya que cuando lanzó su último disco no había pasado mucho tiempo de la muerte de su mejor amigo. Y pues más las críticas que recibía le generaba bastante ansiedad en el tema y más el cuadro depresivo que sufría prácticamente desencadenó que Chester Bennington fuera encontrado colgado y muerto en su mucama en su residencia en Palos Verdes State, California, el 20 de julio del 2017. Justamente la fecha del 20 de julio era el cumpleaños de su mejor amigo Chris Cornell. Hola. La hipótesis diagnóstica final, en este caso le aplicamos lo que sería el trastorno depresivo persistente con ansiedad moderada y características mixtas. Este trastorno está habilitado más que todo por los siguientes síntomas. El estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, ah, ya que contaba con algunos antecedentes familiares e interpersonales en el cual la persona se sentía deprimida en sí. Y también contaba con los siguientes síntomas que serían el poco apetito, el insomnio, el poca energía, baja autoestima y sentimientos de desesperanza, como la falta de concentración o también la dificultad para tomar decisiones.
Cabe recalcar que para este trastorno persistente no es necesario mostrarse todo el día llorando, triste eh, o cabizbajo. Lo que este trastorno diferencia de la depresión generalizada es que la distimia, a diferencia de la anteriormente mencionada, es que eh, um, puede sentirse triste, pero no mostrarlo. No es necesario mostrarlo, pero sí sentirse triste durante la mayor parte del día. Puedes estar normal, pero sí sentirte triste durante más de 2 años, que en este caso aplicaría para la distimia, ya que la distimia son a partir de los 18 años para adelante, pero teniéndolo en cuenta que son más de 2 años, ya que es persistente. Los criterios para habilitarle como el tema de ansiedad moderada y características mixtas son el tema de ansiedad sería el sentirse nervioso tenso, eh, la dificultad para concentrarse y tomar decisiones, miedo a lo que pueda suceder algo terrible y perder el control de sí mismo. Eh, con características mixtas mencionamos lo que sería el estado de ánimo, ya sea elevado o expansivo. Puede tener mayores momentos de energía, ser muy efusivo, pero a la vez no. Momento de la autoestima también y de grandeza, más hablador de lo habitual, o presión para mantener la conversación, y fuga de ideas, en este caso que la aplicaría para el tema de sus letras de canciones. En el plan de evaluación habilitamos el tema de elección de la escuela conductista, ya que esta se encarga de determinar el aprendizaje deriva de un cambio de conducta y comportamiento. Ya que Chester ha sufrido diversos traumas desde la temprana edad, los cuales se incrementaban durante pasando los años en la adolescencia. Por lo cual la evaluación diagnóstica se consideraría que la persona necesita unas sesiones de terapias. Para ello utilizamos la terapia centrada en la persona y también como la observación y las pruebas y las herramientas persistentes, que serían algunas que mencionaré. Eh, pero para este caso habilitaríamos ah, tres herramientas, perdón, de depresión para calcular el tema de la escala de su depresión en sí. El primero sería el inventario de depresión de Beck 2, que está compuesto por ítems relacionados al síntoma depresivo, a desesperanza, irritabilidad y sentimientos de culpa. La segunda sería escala de evaluación para la depresión de Hamilton. Esta diagnostica previamente los valores cuantitativos de gravedad y valorar esos valores, valga la redundancia, para generar un gran cambio en su tema de personalidad. Aparte de la entrevista clínica, claro está. Y la escala de Montgomery-Åsberg para la evaluación de depresión, la MADRS. Esta se encarga de, ¿cómo decirlo? Evaluar su gravedad de humor con el estado físico y de concentración del sueño también. Estas tres escalas están habilitadas para depresión. Claro está que no podemos solamente habilitarle uno, sino que tenemos que habilitarle varias para ver cuál es el nivel de depresión que tiene. Y aparte habilitamos el tema de la herramienta de inventario clínico multiaxial de Milton, que es el tema del diagnóstico de personalidad. Y en este caso sería para el uso clínico destinado a evaluar trastorno de personalidad si es que tiene algún trastorno o síntomas aparte de este. Este se engloba en dos ejes. El eje uno que engloba síndromes clínicos y gravedad. Y el eje 2 que incluye escalas básicas o patológicas. Y por último sería la herramienta de cuestionario de perfil de estrés de Nowak, perdón. Esta tendría 7 escalas y 9 subescalas. Este cuestionario está más que todo para habilitar el tema de estrés, para abordar sus temas de estrés como hábitos de salud. Por ejemplo, un apoyo social o de afrontamiento. O si tiene algún derivado de sus trastornos físicos o psicológicos en base al estrés que tiene. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Torrejón y a mí me ha tocado hablar acerca de diagnósticos diferenciales. Para esto yo les voy a hablar acerca de 4 trastornos. El primero es el trastorno de bipolaridad leve. Las similitudes que hay acá es que Chester presenta un aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir. También cree que los pensamientos van a gran velocidad y por último tiene facilidad de distracción. Según este se está informando o también se está
o los Stutterman. La diferencia es que tiene un periodo bien definido de estado de ánimo, que es anormal, y persistente y elevado. Es expansivo, tiene un aumento anormal, persiste de la actividad, que esta dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día. Por último, en conversaciones, él suele poner presión para que ésta se mantenga. A ver, un momento. Segundo, el trastorno de la personalidad límite. Las similitudes es que tiene patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas. Se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Su comportamiento, su actitud o amenazas recurren del suicidio o conductas autolesivas. Su inestabilidad afectiva es debido a una reactividad notable del estado de ánimo y tiene sensación crónica de vacío. Las diferencias es que tiene esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Presenta alteraciones de la identidad, inestabilidad intensa, persistente de la autoimagen y del sentido del yo. También impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Su enfado es inapropiado e intenso, teniendo dificultad para controlar la ira. Y por último, ideas paranoias transitorias relacionadas con el estrés. Ya. El trastorno de relación social desentida. Acá solamente es lo que es similitudes. Recurre poco al cuidador adulto después de una salida arriesgada incluso en contextos extraños. Y la diferencia es que tiene ausencia, reticencia para aproximarse e interactuar con adultos extraños. Tiene disposición a irse con un adulto extraño con poca vacilación. Presenta carencia social manifestado por la falta persistente de sus emociones básicas para disponerse de bienestar. Y allá. El trastorno de estrés postraumático. Las similitudes es de que tiene recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. La diferencia es que él suele estar en exposición a la muerte, las lesiones graves o violencia sexual, ya sea real o amenaza. Es una de las formas que él suele tener. También la experiencia directa del suceso traumático y presencia directa de los sucesos ocurridos a los demás. Gracias. Ahora me toca hablar acerca de la impresión diagnóstica. Para ello voy a hacer un breve análisis acerca de los diagnósticos diferenciales que hemos abordado en nuestro caso. Primero tenemos al trastorno bipolar no leve. En ese trastorno percibimos algunas similitudes, tales como el caso de aumento de la autoestima y la disminución de la necesidad de dormir, ya que en entrevistas anteriores, Chester manifestaba sus fuertes ideas de insomnio, incluso llegaba a tomar pastillas para conciliar el sueño. Asimismo, coincide con el punto de fuga de ideas, ya que al ser muy ingenioso, usaba ese tiempo para escribir canciones, algo que le hacía realmente feliz. Pero este trastorno tiene sus diferencias, ya que no contaba con fuertes cambios de humor y su irritabilidad no era constante. Una característica muy relevante en este tipo de trastornos. Era calmado y no tomaba una decisión a la ligera. Luego tenemos al trastorno de personalidad límite, o también conocido como borderline. La impulsividad juega un factor muy frecuente, así como el patrón de irritabilidad o negatividad. La característica central es la inestabilidad del estado de ánimo, la conducta y las relaciones sociales. Sin embargo, los episodios delirantes son transitorios,
ya que es mucho más frecuente la inestabilidad emocional. Chester tenía problemas con la sensación crónica de vacío y pensamientos suicidas, pero la diferencia radica en que no era inestable emocionalmente. Sí tenía depresión, pero no pensamientos impulsivos de comportamientos autolesivos o cambios frecuentes de ánimo. Luego tenemos el trastorno de relación social desinhibida. En ese trastorno aplica más la etapa adolescente de su vida, ya que al sufrir de abuso sexual desde la niñez produjo un comportamiento cohibido y a la defensiva en la etapa de su crecimiento, que le dificultó a la hora de socializar con los demás. Incluso tuvo muchos momentos en los cuales escapaba de su casa por la separación de sus padres y el cambio de custodia que era recurrente, encerrándose en sí mismo y no pidió ningún tipo de ayuda ni familiar ni a sus amigos. Esa es la única similitud, ya que al ser desinhibido hay muchas más diferencias que coincidencias. Luego tenemos el trastorno de estrés postraumático. Como ya mencionamos anteriormente, al tener una experiencia directa al suceso traumático y al ser constante durante un prolongado tiempo, provocó cierto comportamiento de evitación a esos recuerdos de su niñez, incluso teniendo sentimientos de angustia o hacer esfuerzo para no pensar en su pasado. La diferencia radica en que este trastorno implica la exposición de la muerte o lesión grave, así como el miedo, pero al ser más adulto ya no le causaba temor, sino odio, llevándolo certeramente al dolor. Las similitudes en este caso son pocas, pero las diferencias son más explícitas. Por último, tenemos el trastorno depresivo persistente distimia. Para poder definir a una persona con distimia, una forma de depresión continua y a largo plazo, crónica, primero es posible que pierda interés en las actividades normales de la vida cotidiana, se sienta desesperanzado, improductivo y que tenga una baja autoestima, así mismo como la sensación general de ineptitud. Estos sentimientos duran años y pueden afectar en gran medida las relaciones y su desempeño en la escuela, en el trabajo y en las actividades diarias. En el caso de Chester, es posible que haya resultado difícil sentirse optimista, incluso en ocasiones felices. El trastorno depresivo persistente no es tan grave como la depresión mayor, pero al juntarse con la ansiedad pasaría de ser leve a mucho más grave que la anterior. Después de analizar cada uno de los diagnósticos diferenciales, observamos que el personaje solo cumple con los criterios requeridos para diagnosticar el trastorno depresivo persistente con ansiedad moderada y características mixtas, por las siguientes razones. Chester estaba consciente de que tenía depresión, así como síntomas de poco apetito, insomnio, fatiga, alta y baja autoestima, sentimientos de dolor, siendo estos síntomas prolongados durante muchos años, que se juntan con los síntomas de ansiedad. Cabe recalcar que él llevaba terapia, incluso familiar, durante mucho tiempo, y estaba alejado de las drogas y del alcohol, pero que todo explotó cuando llegó el suicidio de su mejor amigo. Ahora vamos a hablar de las sesiones. En nuestro grupo escogimos 6 sesiones. Bueno, hicimos 6 sesiones, de las cuales la primera. El objetivo de la primera es que a través de este proceso se va a acordar los horarios, el tiempo, el encuadre, se va a hablar sobre las responsabilidades de cada sesión y los compromisos. Luego, vamos a hablar también sobre las técnicas y las actividades que vamos a hablar, que vamos a ver en cada sesión. Por ejemplo, en la primera, luego del objetivo vamos a ver. La técnica es formalizar, bueno, el encuadre se constituye que es un trabajo en equipo, paciente y psicólogo, evaluar la forma general de la problemática que presenta el paciente para establecer una hipótesis y proyectar el tratamiento de los problemas que presenta. Luego también hay que indagar sobre posibles ideaciones suicidas y finalmente se va a acordar con el paciente el plan de tratamiento y las metas a conseguir. Como segunda sesión, el objetivo es que a través de esta sesión se va a determinar un plan de tratamiento y habilitar técnicas y metas a conseguir junto al paciente.
Las técnicas y actividades que se van a ver es, la primera actividad es para el inicio de la sesión. De acá en adelante será emplear la técnica de escucha activa para poder tener como que ideas de lo que es que podría estar pasando. Luego el análisis de las novedades y ejercicios que se sugiera al paciente. Segundo es, de acuerdo con el encuadre y el plan de tratamiento y las metas a conseguir, el terapeuta va a elegir una o varias de las siguientes técnicas a conducir. Luego, como finalmente, tenemos la tarea de toma de riesgo, que consiste en pedir al paciente que realice una tarea que se suponga que está cierto riesgo de fracaso. El ejercicio a metas fuera de lo corriente. Se pide que la persona que establezca objetivos que impliquen incrementar conductas de baja frecuencia o reducir la frecuencia de una de las actividades elevadas o biblioterapia, por así decirlo. De acuerdo. Como tercera sesión, el objetivo es de esta. A través de esta sesión se va a habilitar terapias interpersonales y familiares. La primera permitirá conocer los problemas interpersonales para generar un cambio dentro de ellas. En la segunda se va a permitir conocer la historia familiar y el pasado afectivo. Luego, como vemos en actividades y terapias, vamos a usar la interpersonal, que aborda las relaciones interpersonales e interviene en el contexto social inmediato del paciente. Bueno, luego tenemos la terapia familiar, que es revisar los vínculos afectivos débiles, hospitabilidad familiar, la psicopatología parental, trastorno depresivo. Se invita a un familiar también a ser parte de la red de apoyo del tratamiento para expresar sus emociones y afianzar valores de confianza. Como cuarta sesión, el objetivo es que se va a aprender a controlar técnicas de resolución de problemas emocionales. En la TCC, la terapia cognitiva conductual, se va a aprender sobre el trastorno de salud mental y poner en prácticas técnicas como relajación, afrontamiento, resiliencia, control de estrés y asertividad. Como segundo, los métodos de reconstrucción cognitiva, RC, que suponen los problemas emocionales, son una secuencia de pensamientos desadaptativos. Y por lo tanto, se tratará de establecer patrones de pensamientos más adaptativos. Como quinta sesión, vamos a trabajar, el objetivo es trabajar habilidades de autocontrol para que el paciente consiga refuerzo externo, como terapia de autocontrol de REM para la depresión. Como primera actividad, se va a reaccionar ante el fracaso, para que permita persistir y cambiar la conducta que va dirigida al objetivo que se pretende. Como segundo es aprender a no fijarse de las consecuencias inmediatas de su conducta, despreciando las consecuencias a largo plazo más positivas. Y finalmente es el trabajo de autorrefuerzo. Y finalmente, como última sesión, el objetivo es indagar cuáles son los procesos que mantienen la depresión y mejorar nuestras capacidades para enfrentarnos a aquellas situaciones que nos complican el día a día y nos producen un malestar. Las actividades es definir un problema y ver cuál es la causa. Luego, vamos a identificar varias opciones de solución. Como penúltimo, evaluar las opciones y elegir la mejor, y finalmente es aplicar una solución, la solución elegida. Bueno, finalmente eso es todo por nosotros. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado o parecido interesante la exposición.